Familia, no sabéis qué ilusión me hace enseñaros lo que vais a ver. Acompañadme que os enseño mi nuevo estudio de grabación. Y ojito, lo primero que hicimos, bueno, antes de lo primero que hicimos, vamos a decir lo que más falta y de lo que falta lo más importante. Estaréis notando quizás un poquito extraño mi audio y es porque todavía está pendiente de que venga una empresa para poder insonorizar y, bueno, pues solucionar todo este problema de reverberación o de eco que tengo dentro de estudio, pero en camino está. Obviamente este audio lo voy a pasar por Adobe Podcast para poder intentar limpiar a través de la inteligencia artificial el audio. No obstante, lo primero que tenía que hacer sí o sí para tener un estudio era domotizarlo. Y bien, el resultado, aunque todavía no está terminado, es una pasada, porque ahora vais a ver que puedo controlar prácticamente todo lo que estoy poniendo dentro del estudio dentro de HomeKit. Obviamente me falta todavía muchos accesorios y muchos conectores para tenerlo 100% domotizado, pero está en camino. Bien, vamos con la primera de las zonas que os quiero enseñar y no es donde estoy yo. Así que nos vamos a ir para aquella punta porque es de lo que más ilusión me hacía tener, y es que por fin puedo decir que tengo una mesa elevable. Y aquí tenemos que dar las gracias al sponsor de este vídeo, que es FlexiSpot, porque FlexiSpot me ha conseguido esta mesa que es 100% elevable y que me chifla. Importantísimo. Es muy, pero que muy sencillo de montar. Eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención. De hecho, estás viendo directamente un vídeo en formato timelapse de lo sencillo que es de montar. Viene con un libro de instrucciones. Es cierto que te recomiendo hacerlo con 2 personas, especialmente para luego darle la vuelta al tablón, pero tú solo lo vas a poder hacer también sin ningún problema o sin mayor complicación, incluso sin tener ningún tipo de conocimiento de montaje. Al final, montas la estructura sobre el tablón de madera, luego añades las patas que son motorizadas y básicamente ya tienes tu mesa elevable perfectamente preparada. Y mira, algo que me chifla es el panel que tiene aquí, porque no solo tiene 4 memorias, sino que te permite elegir la altura de forma totalmente manual a tu antojo, o, como puedes observar, marcar una de las alturas en medida. En este caso la he puesto para poder trabajar de pie con suma comodidad y es una pasada porque, por ejemplo, esto es automáticamente como yo podría trabajar de forma cómoda en esta altura. Oye, que de repente decido que me voy a sentar, pues no pasa nada, le pulso sobre el botón de sentarme, que es la memoria que ya tengo, y tan solo me queda esperar a que la mesa de FlexiSpot baje directamente a la posición que yo he elegido y automáticamente poder trabajar con una comodidad verdaderamente increíble. Y algo que me ha sorprendido mucho es que al final yo soy una persona que pesa 100 kilos, pues fíjate cómo se comporta incluso con grandes pesos. ¿Mola o no mola? Ojito, ¿eh? ¿Voy a poder trabajar de pie? ¿Es increíble o no es increíble? No sé si me estáis viendo, pero tenía muchas ganas de hacer esto. Así que he hecho, y que conste que peso 100 kilos. Mola, ¿eh? Bueno, vamos a bajarnos, que yo no soy un hombre de muchas alturas. Impresionante. Gracias, FlexiSpot. Muy recomendable. Y luego, algo también muy top es que es capaz de detectar cuando hay un obstáculo muy importante para nuestro pez. De hecho, fijaros, vamos a fingir, vamos a darle al botón de que lo ponga en la posición de alto. Pues vamos a imaginar que se va a chocar con mi mano. Para forzarlo, lo vamos a hacer un poco más violento de la cuenta. Y automáticamente la mesa ha bajado unos centímetros y se ha quedado totalmente parada. Eso es un punto muy importante porque al final yo tengo por un lado los cables recogidos, el store, que ahora te hablaré de él, detrás, conectado también a la pared. Entonces, bueno, pues puede que en un momento determinado, por un empujón o lo que sea, mueva la mesa de su posición original y por tanto que llegue a topar o bien hacia abajo o bien hacia arriba con algo tan sencillo como nos puede pasar que metemos la silla en la parte de abajo. Pues oye, si te equivocas y le das sin querer a que baje hasta abajo, pues efectivamente cuando obstaculice contra la silla lo que hará será pararse. Como digo, una verdadera maravilla que me apetecía muchísimo tener y que por tanto estoy altamente agradecido a FlexiSpot. Y mira, algo que me gusta mucho, acompáñame María, bájate aquí abajo, es que he podido organizar los cables de una forma muy guay. De hecho, he puesto aquí una malla para poder tener el cable único de corriente, que es de un alargador inteligente, y el conector de internet, que luego va todo a una regleta bien conectada y con los cables pues bastante
bastante bien organizados, aunque obviamente todavía hay capacidad de mejora porque faltan cosas por conectar. Y bueno, pues como digo, al final se queda todo, bueno, pues automáticamente recogidito, lo cual es una verdadera pasada. Vale, y algo que complementa aquí es una cosa que tengo y habéis visto ya muchísimo en mi propia casa, que es un store. Parece una tontería, pero nuevamente, como os he dicho, es un store totalmente domotizado. Es un store de la marca IF, sabéis que de IF tengo un montón de accesorios y colaboro frecuentemente con ellos, y para esta ocasión me han enviado, para poder domotizar mi store, el kit, digamos, de actualización para, si ya tienes un store en casa, poder ponerle un motor y poder controlarlo, en este caso no solo con HomeKit, sino también con Google o con Alexa, porque es tecnología Matter y por tanto lo puedes controlar con el asistente que tengas. Yo aquí para el estudio sí que he decidido hacerlo todo con HomeKit. De hecho, para que lo veáis, vamos a hacerlo directamente desde el iPhone para no invocar vuestros asistentes y le vamos a decir: abre cortina. Y automáticamente no solo me lo dice, sino que, como podéis estar observando, el store comienza a abrirse, en este caso hasta la posición que yo le he marcado que se abra. Cierra cortina y automáticamente también se cierra. Como veis, una pasada. Y no queda ahí la cosa. Algo también que me apetecía muchísimo tener en esta mesa de trabajo es un soporte para mi iPad. En este caso he elegido el de la marca de Kushiu, una marca con la que ya he colaborado anteriormente también y que me permite de una forma muy guay, de hecho fijaros, directamente imantando mi iPad y se queda directamente conectado al propio soporte, puedo tener el iPad puesto y en todo momento podría cargar si yo lo elijo, porque obviamente ese cable, que ahora mismo todavía no está de esa forma, va a estar conectado en un enchufe también inteligente. Por tanto, yo elegiré en qué momento sí quiero que me cargue el iPad y en qué momento quiero que no me lo cargue. Mola un montón porque obviamente lo puedes utilizar, como puedes estar viendo, en vertical, en horizontal, en diagonal, en absolutamente la posición que quieras, e incluso puedes regularlo de cualquier modo. Obviamente, como está muy nuevo en este momento, está un poquito duro todavía, pero es un producto súper top porque me permite, por ejemplo, cuando estoy trabajando con mi MacBook Pro, sin necesidad de tenerlo abierto, porque fijaros, ahora mismo lo tengo ahí en ese pequeño soporte, pues sin necesidad de tenerlo abierto puedo utilizar mi iPad como segunda pantalla gracias a la función que tenemos en macOS para poder utilizar el iPad como pantalla o como monitor adicional a nuestro MacBook Pro. Y claro, para los que os habéis dado cuenta, ¿qué no puede faltar en mi estudio de grabación? Pues mis grandes aliados, mi teclado y mi ratón de Logitech. En este caso, para el teclado, ya sabéis que yo estoy utilizando el Logitech MX Case S, un teclado que me permite pues tener conectado, en mi caso, hasta 3 dispositivos, que yo tengo conectado el MacBook, el ordenador HP de mi trabajo, y en este caso tengo también conectado el iPad Pro por si en un momento determinado tengo que utilizar el iPad. Se trata de un teclado muy cómodo de usar, con teclas retroiluminadas, que ya os he hablado muchas veces de este teclado, y de igual forma mi ratón Logitech MX Master 3S. Un ratón que, si hay algo que yo recomiendo para aquellos que quieran ser unos ninjas de la productividad, de la edición, de absolutamente cualquier cosa con un ratón, es el mejor de los ratones. También tiene 3 memorias y algo que me fascina es que todos los botones son personalizables, y eso además aplicación por aplicación. Pues un botón X hace y función en la aplicación de Final Cut, y ese mismo botón, pero la aplicación, por ejemplo, de Excel, haría una función totalmente diferente, y eso es una pasada. Pero hablando de pasadas, ¿sabéis qué es una pasada? Lo que tengo ahí montado. Mira, acompáñame. Me hacía mucha, pero que mucha ilusión tener una Coffee Station. Todavía no sé muy bien cómo llamarlo. Tenemos, como podéis ver, un problema con los nombres, pero aquí voy a tener mi rinconcito para el café. Y si te estás preguntando, David, ¿dónde está la cafetera? Pues sí, es cierto, es el Black Friday y he tenido un problema de transporte logístico con Amazon que todavía no me ha llegado, pero te prometo que viene en camino una cafetera que va a ir justamente aquí. Ya he elegido también café, tenemos el de Incapto, tenemos también café de Inefable, por cierto, recomendación de mi querido Javi, y tengo también café de Sira pedido, que ha llegado pero a otra dirección y por tanto tengo que pasar a recogerlo. Más una estantería que, bueno, pues pretendo tener tacitas, a utilizar esta parte de aquí abajo para poder almacenar, por ejemplo, una mochila del día o lo que quiera yo almacenar en un momento. Ahora mismo, pues como podéis ver, hay un poco de desorden y de trastos porque, pues eso, es el día cero de este estudio de grabación. Y luego, obviamente, una vez más, ¿qué me fascina? Pues mira, te lo voy a enseñar desde aquí, desde el móvil, que, como no podía ser de otra forma,
todo lo hemos domotizado. De hecho, si te fijas aquí en el móvil, vamos a marcar estantería café y automáticamente, si te fijas, se nos ha encendido la propia estantería. Pues eso es gracias también a un LED que tenemos que es totalmente personalizable, que es de 2 metros, aunque se puede acoplar una unidad detrás de otra para hacerlo tan largo como quieras, y que en este caso vuelva a ser de la marca IF. Un LED que en este caso yo lo conecto a HomeKit, pero que lo podríais llegar a conectar también, por ejemplo, a Amazon o directamente a Google Home. Y no solo eso, sino es que incluso esta super lámpara de diseño, que dime que no está bonita, también la tenemos personalizable a través de HomeKit. De hecho, si vamos a la zona de café, vamos a ver cómo tenemos la lámpara de café, que la podemos encender y automáticamente se enciende. Y de igual forma, aunque la he dejado aquí pendiente de que venga la cafetera, que todavía no sé dónde la voy a poner porque falta una cosa en este estudio que luego te hablaré, tengo la lámpara de IF, otra lámpara que me ha mandado IF, que también os he hablado en alguna ocasión de ella, y que me gusta mucho porque, fijaros, funciona mediante batería. De hecho, vamos a encenderla desde aquí para no invocaros el asistente de ninguno de vosotros. Y como podéis ver, está encendida. Obviamente los colores pues son totalmente personalizables. De hecho, por ejemplo, lo voy a hacer desde aquí. La vamos a poner en morada o lila y automáticamente lo puedo cambiar a mi antojo. Pues esta lámpara, como puedes estar viendo, no tiene ningún tipo de cable. Tiene una base imantada que sí que permite que se cargue la batería, que dura una barbaridad, y por tanto la puedes utilizar de forma 100% inalámbrica. Una lámpara que sabéis que tengo varias ya por casa y en este estudio de grabación no podía faltar porque da bastante ambiente y me permite jugar con los colores de las luces, lo cual es una verdadera pasada. Bien, y sígueme porque te voy a contar algunas cosas también importantes. Fíjate, aquí lo que estáis viendo ahí enfrente, aunque veis la pared en blanca, todavía falta algo y es que ahí va a ir una pequeña estantería. De hecho, me voy a colar por aquí para enseñarlo. Tú quédate ahí, María. Y aquí es justo donde va a ir una estantería de diseño, considero yo que bastante chula y que me va a permitir tener pues lucecitas. Tengo un rayo por ahí escondido para poder ponerlo, que tiene una lamparita. En definitiva, tener un poquito de decoración. Pero lo que aquí juega un papel fundamental es lo que estáis viendo aquí. Bueno, este en concreto es para la zona de podcast que luego os voy a enseñar, pero este foco, aunque pueda darle soporte a este otro aquí, que es de Neewer con una parábola de 90, es un foco ultra potente. De hecho lo voy a encender momentáneamente, pero os voy a quemar la imagen probablemente, que me va a permitir, bueno, iluminarme cuando grabe directamente vídeos. Porque, vente por aquí, María, para enseñar la mesa. Tenemos una mesa que en este caso, bueno, pues casi te podríamos decir que la he construido yo comprando un tablón de IKEA y comprando 2 caballetes para poder montarlos. Además, los caballetes me gustan mucho porque, mira, vamos a bajar. Tiene una cosa muy chula y es que puedes regularlos en altura y esto me va a permitir incluso grabar estando de pie si me resultase más cómodo. Pero bueno, en cualquier caso lo tengo por ahí. Y ya que estamos aquí, estás viendo una banqueta en color negro en este caso, que la he elegido también de IKEA para poder sentarme sin tener respaldo y poder grabarme. Porque cuando hablamos de grabarnos, vamos a utilizar en este caso no solo mi cámara, que es con la que estamos grabando, sino este pedazo de trípode, que por cierto, a ver, no te lo he dicho, pero absolutamente todo lo que te estoy enseñando, todo, tendrás los enlaces en la descripción para que le podáis echar un ojo, ¿de acuerdo? Así que ahí os lo dejo. Pero este trípode es una pasada porque tiene mogollón de regulación. Por un lado, se hace súper alto. Tiene una capacidad increíble de estirarse y hacerse muy alto. Además, tiene un nivel en la parte trasera que nos permite poder ponerlo siempre estando nivelado. Tiene una palanca que nos deja también regular la inclinación y poder jugar con la cámara a nuestro antojo. Y luego tiene una zapata que nos permite establecer, por un lado, cámaras con la rosca pequeñita, como la cámara que yo tengo, o una señora cámara, por ejemplo, de cine, porque esto tiene la capacidad de soportar un montonazo de kilos de peso. Os digo de verdad, es uno de los mejores trípodes que he tenido la ocasión de probar. También es cierto que en este caso solamente lo he usado para un vídeo, porque obviamente es súper reciente, pero es fascinante para usarlo y poder transportarlo, incluso porque viene con un estuche súper grande que, bueno, pues puedes transportar con muchísima comodidad. Yo en este caso lo voy a dejar fijo porque va a ser el trípode con el que voy a grabar todos los vídeos en horizontal y obviamente, porque vamos a potenciar mucho los Reels y los TikTok, para la toma principal también de los Reels y los TikTok pondremos en vertical la cámara y podremos también grabar. KF Concept no solamente me ha mandado este trípode, sino que también, fijaros lo que me han mandado, que me parece que es súper útil, es este pequeño foco. De hecho, es un foco bastante guay porque, fijaros,
A ver, quitamos los papelitos, todas estas cosas, los sacamos y fijaros qué tamaño. Y me gusta mucho porque tiene rosca directamente para poder ponerlo no solamente en un trípode, sino también, y esto creo que le va a dar mucha utilidad, llevarlo con la cámara para esos momentos en los que quieres grabar o hacer una foto en muy malas condiciones lumínicas, poder tener algo de iluminación. Fijaros, se carga mediante USB-C en la parte trasera y luego algo que me gusta mucho, voy a intentar no deslumbraros, es que una vez que lo enciendes, puedes jugar no solamente con pues con la intensidad de la luz, en este caso puedes ir hasta el 100%, a ver si no me deslumbro demasiado, y también puedes jugar, dependiendo la palanquita que toques, dándole al botoncito para jugar con la calidez de la imagen. De hecho, a ver si notáis la diferencia. Fijaros, aquí tenemos una luz muy blanca y nos podemos ir al otro extremo buscando una luz totalmente cálida. Pero ojito, porque incluso podríamos estar buscando también luces de color. Un accesorio que, bueno, creo que no usaré todos los días, pero que sin lugar a dudas va a ser un gran aliado dentro de mi próxima mochila tecnológica y obviamente dentro de este estudio de grabación. Y esto, que no lo han enviado, que lo he comprado yo directamente, es también de KF Concept y es un foco. Necesitaba un foco más bien pequeñito y te voy a contar el por qué. Porque, por un lado, lo que sí que me enviaron fue el trípode estándar que tiene KF Concept, también muy cómodo utilizar, con una estabilidad verdaderamente bestial, y esta pequeña parábola que, si no recuerdo mal, es de 55. ¿Y por qué tan pequeñita y por qué entonces este foco? Porque necesito iluminar lo que vais a ver aquí a continuación, que es mi nuevo setup para grabar los podcasts. Vale, dirás, ¿por qué tienes la Rodecaster aquí? Pues eso es muy sencillo, porque en este hueco todavía me falta una mesita que tampoco ha llegado, pero yo quería hacer ya el vídeo, así que, bueno, que lo sepáis. Directamente grabaré, tendremos aquí la Rodecaster, pues como digo, en una mesita, que ya os enseñaré cuando llegue, y grabaremos los vídeos directamente aquí. Obviamente falta mucha parte de decoración todavía. De hecho, la idea es un poco pues tener el micrófono más o menos así y poder grabar los podcasts. Y ojo, sí, lo que estás viendo detrás de mí también está obviamente domotizado con HomeKit. Oye Siri, enciende lámpara podcast. Y automáticamente tendremos luz. Aquí obviamente soy consciente de que nos faltan varios aspectos. Por un lado, soy consciente de lo que os decía, falta insonorizar el eco de esta habitación, que es muchísimo. De hecho, tengo mucho miedo de ver cómo queda el resultado final después de procesar este audio e intentar salvarlo, pero quería lanzar ya el vídeo. Y por otro lado, falta decoración. Y dentro de la decoración, no pensaríais que me iba a olvidar de tener algún aspecto un poco friki. Y es que mi hacha de Thor obviamente va a estar dentro de este estudio de grabación. Todavía no sé muy bien si aquí a mi vera, para poder grabar los episodios del podcast, si en esta pared, a través de un soporte que tengo original para poder colgarla a la pared. En definitiva, todavía no sé cómo irá, pero obviamente irá. Y lo que también irá, pues es esa decoración que os decía. ¿Dónde vamos a poner decoración? Pues en muchas partes. Obviamente aquí quiero tener algo, un cuadro, no sé, algo simbólico de Apple. Hacerme alguna foto emulando algo simbólico de Apple, pero que sea yo, aunque eso creo que puede quedar un poco egocéntrico, tener una propia foto tuya dentro de tu estudio, pero bueno, en cualquier caso, le tengo que dar una pensada. No sé, en definitiva, llenar este estudio de algo más de decoración y sobre todo de mucha presencia de verde, porque a mí me encanta el verde en concepto de planta natural. Y obviamente no sé si podré tener planta natural aquí o tendrá que ser artificial, pero quiero darle ese color verde, poner más plantas, o bien aquí en este rinconcito, o bien en esta pared, aunque esta pared no la quiero llenar mucho, porque esta pared en concreto va a ser la pared que yo voy a utilizar para tener de fondo y grabarme proyectando luz de color. Porque mira, aquí lo tengo ya preparado para que lo veáis. A ver, estos focos. Estos son los focos que hasta el momento me habéis visto utilizar en el podcast cuando yo grababa en mi casa. Pues estos focos los quiero utilizar anclándolos al tablero directamente. Tengo que buscar el sistema para hacerlo sin dañar el tablero, para proyectar luz de color en la pared y poder jugar también con la intensidad del color y con el propio color para jugar con diferentes fondos. Imagínate que hago un vídeo de noticias, pues tener una tonalidad de color detrás en la pared, y si hago un vídeo de review, pues tener otro, o incluso mover los diferentes fondos para, aún usando la mesa central, tener diferentes perspectivas de ese plano principal o ese A-roll de cada uno de los vídeos. En definitiva, que como podéis estar viendo, me apetecía muchísimo tener ya mi estudio de grabación. Sé que los que estáis suscritos a HeroHero lo habéis podido ver en anticipado porque os he ido contando todo el proceso de construcción, y por eso también pues os invito y os dejo en la descripción un acceso para que podáis entrar con un descuento muy jugoso del 50% directamente a la comunidad VIP de HeroHero, donde cuento
por ejemplo, muy anticipadamente, aspectos como el estudio de grabación que acabamos de crear y para el que todavía me falta nombre. Y una vez más agradecerles al sponsor de este vídeo, que ha sido FlexiSpot, que me hayan enviado esta mesa, que es el modelo 7H, para poder, bueno, pues integrarla como palanca principal dentro de mi nuevo estudio de grabación, que una vez más, te insisto, estamos buscando nombre. No sé, no sé qué más pistas necesitas para dejarme un comentario y decirme, oye, pues yo le llamaría X, porque estoy muy falto de inspiración. Dicho eso, muchísimas gracias por llegar a esta parte del vídeo. Recuerda que si no estás suscrito o suscrita, es un buen momento para hacerlo y es gratis. Y también te voy a dejar por aquí 2 vídeos que, según el algoritmo de YouTube, y yo le haría caso, te van a encantar. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, chao.